Buenas noches. Re dormido, che. Buenas noches. Ahí está. Si cantaron re fuerte, mirá que no van a poder decir buenas noches. Bueno, es para que no se duerman. Habitualmente el sábado a la noche nos, nos trae un poquito por ahí cansados. Es el último día de la semana. Y a veces el trajín nos trae hasta acá, llegamos hasta acá con muchas cosas. Y qué bueno que podamos venir y rodear la palabra de Dios para que ella nos enseñe en esta noche. Hablando acerca de Daniel, vamos a buscar Daniel capítulo 6. Cada vez que voy a estudiar el libro de Daniel me siento indigno, a veces empiezo a leer la historia y tengo que frenar y me lleva a muchas reflexiones personales. Muchas veces algunas de ellas terminan en mi cuarto, aprendiendo mucho y reflexionando acerca de la vida de Daniel. Me siento muchas veces indigno de decir algo acerca de él. Realmente fue un hombre ejemplar en el contexto en el que vivió. Fue un hombre que también podría haber sido llamado conforme al corazón de Dios. Fue un hombre que en su contexto puso todo lo que tenía que poner en cuanto a su identidad de fe. No se avergonzó nunca de la fe que tenía y corrió todos los riesgos por la fe que decía tener. Y hoy vamos a ver en Daniel el capítulo 6, conocidísimo, ¿no? Historia de escuela dominical, que nos habla acerca de Daniel en el foso de los leones. Este mensaje se llama liberación experimentada, pero me preguntaba, ¿cómo puede ser que durante los 5 capítulos que vimos acerca de Daniel y sus amigos, lo único que haya experimentado Daniel haya sido prueba tras prueba tras prueba? Es como que la liberación de Dios en la vida de Daniel y sus amigos se ve siempre en todo el contexto del libro. ¿Quién soportaría algo así de nosotros? Prueba tras prueba tras prueba. ¿O qué se diría de nosotros en caso de que siempre suframos la misma prueba? Ese no debe estar aprendiendo bien lo que Dios le quiere enseñar, porque siempre nos señalamos. Hay algo que debe estar repitiendo en la escuela de Dios, que siempre le pasa lo mismo. Cualquiera con un sentido de autosuficiencia espiritual se pararía a juzgar ciertas cosas. Sin embargo, Daniel, en la misma esfera de prueba, sigue siendo un hombre delante de Dios que es como aprobado. Su fe demuestra lo que les estoy diciendo. Nosotros sabemos que Daniel es sacado con vida del foso de los leones. Yo le tengo que espolear a esto porque ya lo conocemos. Es una historia que no se la estoy contando a nadie de cero, creo. O quizás a alguno le arruiné la historia. Pero la mayoría de los que estamos acá conocemos. Y la liberación puede entenderse como lograr salir de aquella esfera que encierra algo, lo limita y lo anula. Y Daniel continuamente vivió desde joven en un imperio que lo violentaba, lo obstaculizaba, y era un imperio contextualmente lleno de idolatría. Su vida estaba, contextualmente podríamos decir, bajo las rejas de un imperio que no era el reino de Israel. Sin embargo, Daniel en ese contexto era una persona libre, aun cuando estuvo muchas veces en situaciones que lo oprimían, en situaciones que lo encerraban y lo limitaban e intentaban anularlo. Había en el espíritu de Daniel, estaba el espíritu de los dioses, reconocían los reyes. Y algo muy interesante que me llama la atención de mucho de lo que leí, tiene que ver con que el espíritu de Dios estaba en él, y eso era evidente a tal punto de que aunque intentaron limitar a Daniel, nunca pudieron. ¿Daniel fue un hombre de guerra? Gracias, amigo. ¿Daniel fue un hombre de guerra, sí o no? No, es evidente que no, fue un profeta de Dios. Ahora, venció él solo y por medio de la fe a un imperio
y uno de los más grandes que hubo, de hecho fue la cabeza de oro de la estatua. Un hombre sin guerra puso de rodillas al emperador por medio de su testimonio de fe. Por eso a mí hablar de Daniel es algo que me queda grande, hermanos. Muy grande. Pero de alguna manera tenemos que hablar acerca de él. La Biblia nos presenta a Daniel. Daniel, desde el verso 1 al 9, nos va a mencionar algunos detalles, pero bueno, leámoslo y después, no vamos a leer todo el capítulo, pero hagamos una aproximación, desde el verso 1 en adelante. Dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Este era Daniel. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no le hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Pero ahora, rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Hasta aquí vamos a llegar. Es cierto que muchas veces como creyentes confirmamos que la Escritura es verdad, pero ¿saben qué? No se halla datos con respecto a Darío. Hay un problema de fechas. Entonces, a veces los que estudian la palabra a profundo, es decir, que tienen títulos universitarios y pueden erigir alguna opinión, discuten acerca de este tema. Porque obviamente el mundo intenta socavar a Daniel y la importancia de este libro con respecto a toda la Escritura. Algunos dicen que quizás por el verso 28, una traducción quizás errónea, Darío era simplemente una expresión de la continuidad del reino de Ciro, era como hablar del mismo. Otros hermanos dicen que quizás Darío era un virrey, por lo que dice también el verso 9.1, donde se nos dice, miren lo que se nos dice de él: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey. Y esa palabra vino a ser rey no es una palabra activa. Normalmente los que eran rey en la antigüedad lo tomaban, era una posición por guerra, o sea, eran reemplazados mediante violencia. Y recuerden que antes estaba el reino de los caldeos, de los babilónicos, y ahora no estamos hablando de los babilónicos, sino que en esa misma instancia había dominado otro gobierno que era el de Medo, el gobierno medio persa. Entonces algunos dicen probablemente este Ciro, o sea, un virrey con Darío, o Ciro sea la continuidad de Darío en términos de que son un sinónimo de los mismos nombres. Sin embargo, así como en el capítulo 5 encontramos a Belsasar y no se sabía nada de él, y en algún momento aparecieron muestras cuneiformes de Belsasar y se comprobó que fue real, quizás es una cuestión de tiempo y aparezcan datos que vengan de la arqueología y nos puedan explicar esto. Pero es importante saber esto, porque el libro de Daniel está en discusión, y a veces cuando vamos a la Biblia creemos todo lo que dice la Biblia. Está perfecto creer todo lo que dice la Biblia, pero a veces lo que hay afuera pone en jaque muchas interpretaciones que se plantean en cuanto a la Biblia. Pero nosotros podemos entender de que la palabra de Dios, más allá de esta crítica que hay con respecto al libro, es verdadera. Y encontramos en esto que Darío, el que estaba gobernando, si fuera Ciro, si fuera un virrey, o si fuera otro rey simplemente, que él decide constituir un orden en el reino. Llama a 120 sátrapas
es decir, personas que gobiernan sobre ciertas regiones o satrapías que se denominan así. Lo que pasa es que el lenguaje de esta Biblia, Reina Valera, en algún momento tengo que ir a la nueva traducción viviente. Pero la riqueza de este lenguaje nos vuelve difícil algunas palabras. Pero las satrapías eran regiones que subdividían el imperio y permitían un control como lo que nosotros tenemos a través de las provincias y las regiones que hay en las provincias. Hace poco con Paloma estudiábamos los departamentos. Ya me los olvidé, pero creo que eran como 13 los que hay en Río Negro. ¿O no, Paloma? ¿A dónde está? No está. No me dejaría equivocarme porque estuve estudiándolo con ella. En fin, Darío toma un control de la instancia y lo hace de forma sabia. Y llama a 120 sátrapas y de ellos subdividían a 40 por cada gobernante que tenía que haber porque había 3 que iban a estar por sobre estos 20. ¿Cuál era la idea de esto? Bueno, algunos autores dicen que los sátrapas, normalmente como los políticos ahora, caían en la corrupción. Entonces, para que no fuese notorio demasiado el robo que hacían en aquella época, entonces había que gobernar a los que gobernaban. Entonces Darío dice, voy a establecer control por medio de personas que sean confiables. Y fíjense que uno de los 3 gobernadores que va a regir por cada 40 sátrapas, uno era Daniel. Pero Darío reconoce que Daniel podía ser el que estaba por encima de todos. Porque lógicamente encontraba a Daniel alguien que no se corrompía. Así que Daniel tenía cualidades que seguramente Darío había detectado. Así que los planes de Darío no eran malos para el reino. Ahora, había cualidades en Daniel que eran superlativas. Algunas no estaban relacionadas al reino. Por ejemplo, no encontró falta administrativa. Es decir, Daniel como político no tenía falta administrativa, era fiel. Era digno de confianza. No había vicio en él, no había falta. Daniel tranquilamente podía ser ascendido, como dice el texto, por sobre el resto de los gobernantes. De hecho, Darío podría haber puesto a Daniel como filtro de todas las operaciones que habían en el reino. Y Daniel hubiese respondido tanto en lo que refiere a su trabajo bien como en la dignidad que su carácter requiere para ese trabajo, también hubiera sido proporcional a lo que se le pedía. Así que en lo relacionado al reino Daniel estaba bien, pero en lo relacionado a Dios, como dice el verso 5, mucho más. Porque son los hombres que estaban en contra de Daniel los que hablan bien de él. Y dicen, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no le hallamos contra él en relación con la ley de ¿quién? De su Dios. A veces cuando los enemigos de la fe luchan con los que están en la fe, lo que intenta hacer es tratar de cruzar compromisos o cruzar lo que se llama obligaciones. Vamos a poner a Daniel en una obligación con respecto al reino que lo haga contradecir su fe. Eso fue lo que pasó. Porque ellos sabían claramente que lo que había en Daniel era un corazón fiel al Señor. Así que las cualidades positivas de este ministro produjo consternación en los malos ministros. Siempre que hay alguien que llega a la política de forma honesta, ¿qué van a hacer los que están alrededor? Opereta, ¿o no? Sí. Operaciones. Por eso hay que ser sabio a la hora de saber a quién vamos a votar. Porque muchas veces votamos con los ojos, con lo que vemos, muchas veces con el bolsillo, porque no tenemos, pero muy pocas veces votamos bajo los principios morales y espirituales que deben regir una nación. Esos son los principios que pueden hacer una nación grande y bendecida por Dios. Pero muchas veces nos olvidamos de eso por ir a lo más básico, que es estar bien económicamente, porque en realidad los impuestos no deben estar muy caros. Miren, a Darío le interesaban las dos cosas. A Darío le interesaba que el reino esté bien regido, que no haya corruptos, pero a la misma vez a Darío también le interesaba que el hombre que controle esas cosas sea un hombre conforme a lo que tenía que hacer, que tenga un carácter incorrompible. Así que las cualidades de Daniel eran positivas, los planes de Darío no eran malos,
pero encontramos los planes y las cualidades del resto de los gobernantes. Empezamos a ver la maldad. Buscaban ocasiones, es decir, un pretexto para acusar a Daniel. Buscaban una mínima excusa para desacreditarlo. Y lo único que encuentran es, Daniel es fiel con respecto a su Dios. Ahí no va a querer fallar. Y si hacemos algo que lo ponga en ese kit ahí y lo ponga en aprietos, y entonces lo vamos a encontrar adorando a su Dios y lo vamos a poder destruir. ¿Y por qué creen que lo querían destruir? Porque justamente había corrupción, la misma corrupción que se ve hoy es algo que el hombre manifiesta, es algo natural al hombre. Y el político cuando gobierna es corrompible después de un tiempo dado, ¿o no? Sí, ¿no? Se nota. No hay hombre que pueda llegar a ser, en un sentido mesiánico, el salvador de algo con respecto a una nación, porque con el tiempo que va a pasar, ¿qué hace el poder? Corrompe. Corrompe. ¿Cuál es la estrategia que usan? Bueno, poner a Daniel contra su propia fe o poner a Daniel contra una orden dada por el rey. Así que se agrupan, se juntan, hacen la opereta, operan una trama, hacen a la unidad, forjan una fuerza. Seguramente los dos gobernantes que estaban paralelo a Daniel trabajaban sobre esto. Buscan consenso, acuerdo, y se acercan al rey y le dicen, mira, hemos acordado generar una ley que no sirve para nada más que para destruir a Daniel. Ponete a pensar esto. ¿Para qué hicieron esa ley? Se nota, ¿no? Es claramente un punto para destruir al siervo de Dios. No tenía absolutamente ningún sentido para el reino el establecer una ley de prohibir la libertad religiosa que mantenía al reino en situación de equilibrio. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque ahí estaba Daniel. Y el enemigo de Dios opera contra los hijos de Dios que dan testimonio en este mundo que está corrompido. Mientras mejor sea tu testimonio, estimado hermano, más habrá oposición contra vos. ¿Y escucharon alguna vez la frase esa que dice, adula al tonto y verás cómo te sirve? Practíquenla. ¿La escucharon o no? Sí. Y así se acercaron a Darío para convencerlo, pero para convencerlo a partir de un dato que es muy interesante, que nadie pueda evocar ningún Dios fuera de lo que sos vos, que no haya Dios ni hombre a partir de nada en este gobierno, sino que sea vos y únicamente vos. Entonces van hacia el orgullo de Darío. Y obviamente esto debe haber inflado el corazón de Darío, que se olvidó de lo que había reconocido en Daniel. Cuando el orgullo se infla de este poderoso, se olvida de que había un hombre que tenía el Espíritu de Dios, un espíritu superior y una característica de un siervo. Así que el rey decide establecer mediante un edicto lo que esta ley va a implicar. ¿Y cuánto duraría esta crisis para Daniel? Porque es claramente que hay un tiempo. ¿Cuánto dura la crisis? Siempre nos preguntamos eso, ¿no? Bueno, iba a durar simplemente 30 días, que nos habla acerca de un poco lo que implica en ciertos significados, ciertos números implican cierto periodo de prueba. Pero más allá de esto, lo que iba a hacer Darío es sentar un precedente, dejar advertencia de que haya un pensamiento único en el reino, de que él era el que estaba por encima de todo. Y de alguna manera esos 30 días iba a limitar el efecto de esta ley, porque muchas veces en aquellas instancias los pueblos se levantaban contra los reyes e imponían otros que ponían en riesgo al rey que estaba operando en ese tiempo. Y te preguntaste por qué un foso de los leones. ¿Qué hacía un foso de los leones en aquel lugar? ¿Te hiciste esa pregunta alguna vez cuando estudiaste la historia? ¿Había foso de leones? Bueno, miren, se buscaron fosas naturales, no hay. Se buscaron hacer fosas en aquellos terrenos para buscar a ver si se podía hallar una fosa hacia abajo y no se podía porque las napas eran muy altas. Entonces también esto trajo pruebas, trajo
algunos conceptos de parte de los eruditos. Pero a mí me gusta mucho que algunos dicen que sí, lo que encontraron eran áreas donde se habían edificado grandes habitaciones donde probablemente hayan metido a los leones, que servían al menos para dos cosas. Primero, para la caza. Y segundo, servía como una forma de hacer cierta cuestión deportiva. Se han encontrado escrituras rupestres donde hay leones saliendo de las jaulas. Y a partir de esto, bueno, hay cierto punto a favor en cuanto al libro y en cuanto a esta cuestión de Daniel. Otros dicen que han encontrado escrituras paralelas, y esto me llamó mucho la atención y se los quería mencionar porque nunca me lo habían enseñado, así que se los menciono. Escrituras paralelas donde se había enseñado una historia donde cierta clase de políticos trabajaban de forma tal que ellos eran como un foso de león de forma figurativa. Y quien caía en esa fauce, en esos políticos, malos políticos, era destruido. Y eso me llamó poderosamente la atención. Pero acá nos está contando el autor de que había un foso. Y un foso que no tenía como fin que las personas vayan ahí, pero que podía ser un medio útil para sentenciar a alguien a la pena capital. Así que finalmente se legitima el mal. Porque muchas veces el mal tiene un favor jurídico. Es decir, a esto se lo permite. Por más que esté mal, hay permiso para esto. Y Darío de esa forma ostenta su propia hermandad firmando ese edicto. Primero por orgullo, no hay Dios ni hombre como yo, él debe haber pensado. Lo segundo por ostentación, porque Darío sería reconocido a sí mismo como Dios, pero como fuente de toda bendición para el imperio. Muchas veces el hombre quiso ser igual a Dios y nunca se limitó a tal efecto, pero pagó las consecuencias. Lo tercero es la obstinación, porque no consulta a Daniel para tal edicto. Se olvida que había uno de los gobernantes que era por sobre todo y se olvidó. Y finalmente la obsecuencia, porque en definitiva él era parte del mismo sistema del mundo. Así que vemos desde el capítulo 10, desde el verso 10 al 18, vamos a leer al menos algunos versículos. Síganme, dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de Dios. Dice el verso 13: entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y dijeron: sepa, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirve, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Daniel oraba. Hay principios que no se negocian, principios vitales para la fe. Y Daniel no solo tenía opción de obedecer o desobedecer, sino que tenía al menos una opción más. Miren, podía obedecer la ley o el edicto, dejando de orar por 30 días y hacer todas sus peticiones al rey. Él lo podría haber hecho, ¿o no? Lo podría haber hecho tranquilamente. Lo otro, podría haber obedecido a este edicto parcialmente. Podría haber orado en consenso con la ley, sin hacer peticiones a Dios, simplemente en agradecimiento, porque la prohibición era hacer peticiones, y por ahí él hubiera dicho: bueno, oro para alabar, agradecer, y las peticiones se las hago al rey. Me acomodo un poco en esa instancia. Podría haber orado en privado, ahora cambio el formato, como lo hacía antes, dice el texto, pero ahora cierro las ventanas para que nadie me vea, lo oro en lo íntimo, lo privado, cerrando sus ventanas. ¿Acaso Jesús nos dijo y no nos enseñó a orar en secreto?
en el interior del aposento y cerrando la puerta para que el Padre que ve en lo secreto nos recompense en público? Miren, hermanos, este asunto es vital para entender que muchas veces la hipocresía se expone como muy espiritual, buscándose justificar ante los hombres. Pero hay hipocresías que intentan aún justificarse ante Dios cuando realmente se manifiesta una cuestión de temor a los hombres. Porque si Él hubiese cerrado las ventanas de su casa, Él simplemente hubiera manifestado que no le temía a Dios más que a los hombres. Pero Daniel siempre puso el temor a Dios por sobre todas las instancias. Finalmente Él decidió desobedecer. Y Él lo hace simplemente haciendo lo que siempre hacía. Muchas veces nuestras convicciones a veces no nos convencen tanto. Cuando somos probados, nuestras convicciones quedan a mitad de camino. Muchas veces nos pasa esto, hermanos. Personalmente, muchas veces estoy en un contexto difícil, donde tengo que resolver en oración muchas cosas a través de las instancias que vivo. Y yo sé que muchas veces a ustedes les debe pasar lo mismo. Muchas veces nuestras convicciones, que nadie sabe, son puestas en el marco probatorio. Los hombres no ven, no hay ningún hermano espiándonos a ver qué estás haciendo. No está ninguno de los pastores diciendo, tenés que ir por acá. Estamos solos. Lo único que tenemos es algún quizás desconocido. Nadie sabe, pero nosotros sí sabemos. Las convicciones que tenemos en cuanto a Dios nos convencen realmente, hermanos. Daniel tenía experiencia, y eso es importante, no hay que borrar la experiencia con Dios. Si hay experiencia positiva con Dios que has tenido, Dios me cuidó, Dios me guardó. Hace poco me estaba acordando, yo me levanté de noche una vez y me fui a acostar y yo vi la mano del Señor resguardándome en mi formación. Yo podría haber perdido un ojo con el borde ¿cómo es que se llama? La mesa de luz. Tengo una mesa de luz que tiene un borde especial para romper un ojo. Y yo me acuerdo que estaba en plena formación quirúrgica y yo sentía mucha oposición de muchas cosas. Y recuerdo que me fui a acostar, me levanté exaltado por una cuestión que estaba viviendo y me fui a acostar y cuando me acuesto, mi almohada estaba deslizada, pero yo sentí como la punta me corrió el ojo así y volvió. No sé quién corrió esa almohada, yo no la corrí. Pero en esa pequeña experiencia de cuidado que Dios tiene conmigo, yo sé que también Dios tiene cuidado con usted, hermano. Y que esa experiencia con Dios que pertenece a su silencio, a su intimidad, eso no hay que borrarlo, porque eso es lo que hizo Daniel para vivir lo que vivió en esa instancia y no fracasar delante de Dios. Daniel sigue perseverando en sus disciplinas de piedad. Ejercítate en la piedad, decía Pablo a Timoteo, no. Daniel no fue a orar por desesperación, como nos pasa muchas veces. Muchos han venido acá en el tiempo de la pandemia por desesperación, miedo a la muerte. Y cuando se fue la pandemia, ¿saben lo que pasó? Volvió su vida a la normalidad. Se olvidaron del Dios que habían dicho creer. Oremos por todos los que han venido en ese tiempo, para que Dios les haga temer nuevamente y para que vuelvan arrepentidos ante Dios. Muchas veces la semilla que se implanta en las personas cae en lugar pedregoso y genera un fruto que parece fruto, pero finalmente no logra hacerse nada, no crece y esa semilla no da lo que tiene que dar, no arraiga bien. Daniel era consciente y oraba mirando la esperanza que tenía. Oraba mirando a Jerusalén porque sabía que allí era el lugar donde tenía que adorar el pueblo de Dios. Y son los que están contra Daniel los que dicen, Daniel también ruega, lo fueron a escuchar. Dice, en menos de 30 días lo agarramos a Daniel porque con respecto a su Dios no va a fallar. Y lo buscaron y a ver, escuchalo, porque cuando diga, Señor, te pido por esto, ahí lo agarramos. Necesitamos testigos. Y en ese momento de que Daniel fue tomado, pensaba por dentro de que Daniel debe haber orado en esa instancia para que el Señor lo cuide una vez más.
una vez más entre tantas que vivió Daniel. Daniel testimoniaba su fe, certeza de lo que se espera. Libertad para Israel esperaba Daniel. Se postraba. Convicción de lo que no se ve, porque Dios tiene control de todo, pensaba Daniel. Daniel postrado testimoniaba acerca del arrepentimiento que Israel tenía que tener, porque Daniel estaba en esa instancia y los judíos estaban en esa instancia por pecados de los que los habían precedido. Daniel demuestra una dependencia de Dios para todo. Había un testimonio interno de él que los llenaba de confianza, pero además había un testimonio externo, porque Nabucodonosor llamó al Dios de Daniel Dios de dioses, el Dios altísimo, el Dios de ellos. Ningún Dios puede librar como este. Alabo y engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, después que se convirtió, ¿te acordás?, en una bestia. Cuando volvió en sí, alabó al Señor. Fíjate, Daniel con su testimonio venció al más poderoso. No necesitó armas, Daniel. Necesitó solamente dejarse librado a la voluntad de Dios por medio de su fe en él. Ciro ni pudo contar nada de su testimonio, porque apenas supo lo que le venía, murió. Esa noche murió. Nuevamente es necesario obedecer a Dios, pensaría Daniel, antes que a los hombres, ¿no? Así que Daniel es acusado y me preguntaba de qué lo acusaron a Daniel. Lo hayan orando, lo hayan alabando al Señor. Y a veces las buenas decisiones se pagan mal, pero se pagan mal por los hombres. Dios nunca paga mal una buena decisión. Dios nunca paga mal una buena decisión, hermano. Nunca la paga mal. Y me sorprende que el corazón de Darío es personalmente golpeado. Y esos detalles nos hablan muy bien de cómo Dios obra también en los que son parte de la sociedad común. Quizás Darío empieza a comprender toda la confabulación. Y a diferencia de Nabucodonosor, que se enojó contra los 3 amigos de Daniel porque no adoraron a la estatua, Darío siente peso por Daniel. Siente el peso de haber firmado el edicto. Así que él intenta resolver, salvarlo, pero estaban los otros. No podés volverte atrás. No podés volverte atrás. Vos tenés que hacer cumplir este edicto. Las leyes hoy no las podés desobedecer. Y el rey supo que Daniel iría a muerte y ya no pudo negociar con aquellos que mostraban ninguna clase de clemencia con este fiel siervo. Y Daniel es arrojado al foso de los leones, y a mí la verdad que las injusticias me dan un montón de bronca, hermanos. Y acá te presento una de las peores injusticias. Y vemos las palabras, hay una palabra de condena con respecto a Daniel. Tráiganlo y que sea echado al foso. Hay una palabra de tributo, porque lo primero que le dice Darío a Daniel es el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves. Pero si Daniel no estaba en el templo, no pertenecía al sacerdocio, ¿cómo le puede decir Darío el Dios tuyo a quien continuamente sirves? Porque Darío sabía que todo el testimonio de Daniel no era simplemente una faceta política de Daniel, sino que Daniel demostraba tener un corazón sumiso primeramente a Dios para después hacer todas las cosas que hacía. Y cuando eso lo ve un incrédulo en un hijo de Dios, gloria a Dios por eso. Y finalmente, palabras de consuelo, Él te libre. Darío debería conocer algunas historias de Daniel y sus amigos. La historia del foso, la historia donde Daniel recibió respuestas, y a causa de las respuestas que recibió Daniel, no murieron todos los sabios de la antigüedad. Y hay hechos también, porque hay una ejecución legal, esto de que la piedra tapa el pozo, el sello con el anillo de los príncipes, simplemente habla de la ejecución legal, la pena capital. Y vemos las emociones, porque la tristeza embarga a Darío y se acuesta en ayuno, cancela el entretenimiento que era normalmente el que rodeaba a la corte real, y él pierde el sueño, quizás por la ansiedad y el estrés y la culpa que sentía, porque un inocente iba a parar
a un lugar donde iba a ser destrozado, porque el foso de los leones era una muerte horrenda. Se nos dice del 19 al 24 que Darío se levanta muy temprano y con falta de paz. Se levanta apresuradamente y va al foso de los leones. Y esto dice, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel, con voz triste. Y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente. Ni se acercó, pero ¿cómo voy a ir a llamar a alguien que cayó en el foso? Había algo de esperanza. Algo de Dios estaba obrando en Darío, nuevamente otro rey, por el medio del testimonio de un fiel creyente. Darío se levanta y demuestra esta falta de paz, pero Daniel responde con la paz que viene de Dios. Y en el verso 21 le dice, oh rey, vive para siempre. Esto es un signo de pleitesía, pero también es un signo de paz y de comunión. El rey Darío se debe haber sentido mal y Daniel tenía tiempo para pensar, el rey viene acá y está triste. Yo le voy a decir que está todo bien, que no tengo bronca con él. Entiendo lo que estuvo pasando, pero Dios me resguardó. Y eso es otro impacto más del testimonio de fe de Daniel a un hombre incrédulo que estaba en el gobierno de la antigüedad. Daniel responde con agradecimiento a Dios. Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones, y yo me imaginaba a Daniel acostado sobre alguno, como cuando uno se acuesta con la espalda del perro, en el lomo del perro. Me imagino así a Daniel. Los milagros hay que vivirlos bien, ¿o no? ¿Sí o no? Se tienen que disfrutar. Cuando Dios obra un milagro, se tiene que disfrutar. Y Daniel también responde con un sentido de inocencia. Le dice, soy inocente ante Dios. Esto significa, estoy limpio, soy puro, y aún delante de ti, oh rey, no hice nada, absolutamente nada malo. Pero hay paz. Y Darío se alegra, y la paz de Daniel se convierte en alegría para Darío. La tribulación en Daniel produjo algo que no produce habitualmente la tribulación, que es paz. Porque en Daniel estaba el Espíritu del Señor. Daniel es retirado del foso, es hallado sin lesión alguna. Nuevamente, no hay olor a quemado en estos muchachos, no hay lesión alguna en Daniel. Daniel es tratado como quien ha confiado en Dios y su testimonio es como el testimonio de sus 3 amigos. Conmigo estuvo el cuarto hombre, en este caso el segundo hombre. Conmigo estuvo el Señor cuidándome. Él cerró la boca de los leones. Y Daniel debe haber dicho, quizás Dios tiene algo más para mí, algo Dios tiene para mí. Así que lo que hace Darío es cambiar su ejecución y lo hace contra su corte. Miren lo que dice el 24, y dio orden al rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, no todos los hombres, sino aquellos que habían acusado a Daniel. Y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no había llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Bueno, este es un punto a favor de que nadie drogó a los leones mientras Daniel estaba ahí adentro. Eran feroces y destrozaron a aquellos que cayeron en aquel lugar. El rey se ve que comprendió en ese periodo de tiempo que todos aquellos acusadores no solamente querían destruir a Daniel, sino también lo querían destruir a él por medio de la corrupción. Pero el inocente que fue al foso de los leones realmente quería la bendición del imperio. Fíjate lo que hace el poder transformador de Dios. No es simplemente una lucha en contra, sino que es una lucha que tiene poder para transformar. Es más que simplemente intentar imponer la fe. Es esperar en Dios y ver los resultados milagrosos en lugares donde nadie hubiera esperado tales resultados. Finalmente, como siempre, hay una exaltación hacia Dios. Estas historias están buenísimas. Y dice que Darío describe a Dios de forma sobresaliente. Le dice Dios viviente, es decir, Dios que está trabajando en la realidad de los vivientes. Dios eterno, el que permanece por los siglos. Dios cuyo reino es eterno, Dios cuyo dominio es eterno. Dios que salva y libra, Dios que hace maravillas en los cielos y en la tierra, Dios que ha librado a Daniel de la boca del león. Y Darío decir, Daniel es mi amigo. ¿Pero pensaste algo? La condena de los enemigos de Daniel no solamente fue hacia Daniel, sino también
hacia todos sus familiares. ¿Y esto es justo o injusto? Bueno, en Israel no se permitía que los inocentes murieran por los culpables. Eso está en Deuteronomio 24:16, en Jeremías y en Éxodo 19. Pero en la conspiración que hubo contra el rey, normalmente en aquellas instancias, si el rey se daba cuenta de que él estaba en peligro, no solamente destruía a los que lo ponían en peligro a él, sino que destruían cualquier punto o raíz de venganza. Entonces destruían todo lo que esos malos hombres tenían. Destruían sus cosas, pero también destruían a sus familias. Pero nosotros pensemos, toda esa gente que rodeaba la maldad contra Daniel, todos sabían lo que estaban haciendo. Así que reciben el justo juicio conforme a lo que vivió Daniel en la injusticia que vivió. Esa proporción de juicio fue la que recibieron. Y eso fue justo. Ahora, Daniel prospera en el sentido que es engrandecido. Daniel prospera durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Y hay verdadera paz. Paz sean multiplicadas, dice Darío. Y habla acerca de Dios. Hay muchos detalles en esta historia que me llamaron poderosamente la atención y con esto termino. Hermanos, hay a veces crisis con las que debemos lidiar. Daniel es descrito como un hombre que no entró en pánico, pero no seamos irreales. Daniel era un hombre de carne y hueso con pasiones como nosotros, igual a las nuestras. Sin embargo, él cultivó previo a la crisis disciplinas de piedad. Lectura de la palabra, devoción a Dios 3 veces al día, oración, agradecimiento, una vida de temor y conciencia de Dios. Muchas veces cuando eso falta, cuando ocurre la situación problemática, nos llenamos de desesperación. Y queremos correr a Dios tratando de subsanar todo aquello que no ha forjado nuestro corazón para esa instancia. A Daniel no lo sorprende la crisis, vivía en plena crisis Daniel y ya tenía testimonio de eso. Por eso él era un orador dependiente de Dios. Oraba en agradecimiento, oraba dependiendo, oraba exaltando a Dios. Daniel oró aunque esté prohibido. Daniel oraba. Y hay oraciones que suelen ser como las de la mesa. ¿Y sabés por qué muchas veces no vivimos vida de oración? Porque a veces simplemente limitamos las oraciones a esa práctica que tenemos en lo cotidiano. Nos sentamos en la mesa, oramos y creemos que ese mismo contexto es el que tenemos que hacer cuando oramos. Pero salite a caminar un día que estás aburrido y orale a Dios en todo ese proceso. Cuando vas en el auto, cuando vas en bicicleta a hacer un deporte, muchos van a jugar al fútbol, orá en ese proceso y así. Orá cuando estás trabajando. ¿Sabés cómo orás también cuando pensás en Dios? Estás por ahí en tu tarea habitual, en eso que parece que nadie sabe y vos estás consciente de Dios. Esa conciencia de Dios se puede volver una oración. Y esa oración puede transformar la vida. Nos puede hacer no solamente dependientes, sino también personas que exaltan a Dios porque son plenamente conscientes de su presencia. Lo otro que aprendí de esto es que las pruebas vienen aún cuando haya una vida justa. Y tenemos que aprender a no juzgar nunca cuando veamos a una persona en una situación que quizás podamos entender como una dificultad, aún cuando entendamos de que eso viene por consecuencia. Quizás podemos discernir, pero los juicios pertenecen a Dios. Daniel vivió muchas veces la misma instancia y muchos podrían haberlo juzgado mal, pero Daniel fue fiel siempre al Señor. Y eso nos debe enseñar a cada uno de nosotros. Quizás lo mejor que podemos hacer si un hermano está viviendo una prueba es animarle, orar con él y lo segundo, aprender de eso que él está viviendo. Mi codependencia con el hermano ayudándolo en oración y también entendiendo lo que él vive quizás me ayuda a mí cuando me toque a mí.
Hermanos, la corrupción del mundo se contrapone siempre con los principios de integridad cristiano, y donde haya un dilema, obedece a Dios. Simplemente eso. Donde tengas un dilema de fe, simplemente obedece a Dios. Pablo decía que hay que someterse a la autoridad, ¿o no? Sí. Pero hay que someterse en los mismos términos donde nosotros también podemos tomar y ejercer dominio de nuestras propias vidas. Daniel es testimonio de eso. Y ejercer dominio de nuestras propias vidas siempre para obedecer a Dios. Si estás en un trabajo que te oprimen, si estás en un trabajo complicado, que ves que no te lleva a ningún lado, quizás la opción es no hacer las cosas mal, sino hacer las cosas bien e irte. Porque tenés dominio y podés tomar decisiones basadas siempre en la voluntad de Dios. No hay que hacer las cosas mal. Viste que hay mucha gente que se enoja contra los magistrados y lo primero que hace le dificulta la vida a tercero, ¿o no? Va y corta una ruta, le complica la vida. No hay que hacer eso. Tomá decisiones de acuerdo al dominio que Dios le da a tu vida. Y tomá decisiones que sean en verdadera libertad para agradar siempre al Señor. Finalmente, la libertad opera por encima de cualquier institución. Nadie pudo contra John Bunyan. Le dijeron, no prediques más, y él seguía predicando. Y él sufría la opresión y la cárcel y escribió El progreso del peregrino. La terminó en la cárcel porque iba y volvía. La libertad situacional, la libertad social, la libertad religiosa, ninguna de ellas se compara con la libertad cristiana. Porque el creyente, como Daniel, puede ser libre en cuanto al pecado, la carne, el mundo, el enemigo. Ser libre para servir a Dios y para mostrar el carácter de Cristo. Porque nosotros, como Daniel, tenemos también el espíritu de los dioses. Tenemos el espíritu del Señor. ¿Cuál es la boca del león que estás transitando, estimado hermano? Quizás estás transitando algo que nadie sabe. Es cierto que hay muchas instancias que son conocidas y que nos tienen de rodillas ante Dios. Imita la conducta de Daniel. Quizás hoy cuando llegues a tu casa no abras la ventana porque hace mucho frío, pero en el reposo de tu habitación te acuerdes de que está tu Salvador esperándote. Orale al Señor, dale tu carga, Él te va a hacer descansar y cuando disiernas su paz, cuando la experimentes, no solamente vas a poder decir, vive Dios, como dijo Daniel en cuanto al rey, sino que también le vas a poder dar gracias porque en medio de esa situación Dios va a estar con vos. Hermanos, aliéntese de tu corazón y que realmente podamos aprender de la vida y de este modelo que tenemos en Daniel. Bendiciones.